Un área natural protegida, o ANP, es una porción de territorio terrestre o acuático, con el fin de conservar las especies de plantas y animales de los ecosistemas, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, cuyas características no han sido importantemente modificadas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, se creó con el fin de establecer un sistema coordinado, además de hacer cumplir con otras tareas, tales como la investigación científica, la protección de las zonas silvestres, preservación de las especies y la diversidad genética, mantenimiento de los servicios ambientales, protección de características naturales y culturales del área protegida, la generación de turismo y recreación, programas educativos dirigidos a la población en general, utilización sostenible de todos los recursos que se derivan del ecosistema natural protegido y del mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales. Como en cualquier otro sitio, las áreas naturales protegidas necesitan un manejo adecuado, es decir, que dentro de ellas debe de existir una serie de actividades que se deban llevar a cabo para que éstas funcionen correctamente, y algunas de las actividades que se realizan dentro de estas son el monitoreo y vigilancia del área protegida, la señalización para el cuidado de áreas asignadas, la difusión de su labor, programas educativos para la sociedad, rehabilitación de flora y fauna, uso adecuado de los recursos naturales, estudios e investigaciones, desarrollo de proyectos para la inclusión de los pobladores en la conservación del área protegida, la recreación y el turismo. Desde el 5 de junio de 2007 se estableció como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera la zona marina conocida como Bahía de Los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes, ubicada frente al municipio de Ensenada en el estado de Baja California. Esta área natural protegida se encuentra ubicada dentro de una de las zonas con mayor productividad primaria del Golfo de California, que comprende de uno de los mares interiores con más alta productividad del mundo, cuyas aguas mantienen grandes poblaciones de peces, tortugas marinas y al menos 14 especies de ballenas y delfines, además de almejas y crustáceos. La flora y fauna que habita esta reserva es originaria del trópico central de Sudamérica, de las costas templadas de California y del Pacífico tropical indooriental. En esta área se ubica el sitio Ramsar 1595, corredor costero La Asamblea San Francisquito, el cual forma parte de la lista de humedales de importancia internacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, numeral 1 de la Convención relativa de los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, Ramsar. Todo esto contribuye a estabilizar la línea de costa y sustenta el desarrollo de actividades turísticas y recreativas. Entre los principales servicios ambientales que brinda la reserva, resalta que es un área con elevada productividad primaria, presenta zonas pesqueras productivas, una red de cadena alimentaria equilibrada y ciclos de elementos indispensables para los animales marítimos. Constituye el hábitat de especies en riesgo, endémicas, es decir, que se encuentran localizadas especialmente en esta zona, y las especies que llegan de otras partes del mundo. Es un área de refugio, alimentación, descanso y reproducción de especies de animales silvestres, tales como los invertebrados, peces, reptiles, aves y mamíferos, tanto terrestres como marinos. Alberga ecosistemas singulares como los humedales costeros y los arrecifes rocosos. Es rico en el suministro de recursos marinos, tales como moluscos, crustáceos, equinodermos, peces, ideales para las actividades de pesca comercial y deportiva. Les tenemos una entrevista con uno de los miembros del grupo Pejesapos de Bahía de Los Ángeles. Zona de aquí de Los Angelitos, de los Angelitos hacia el Rincón, que es la zona de Tiburón Ballena. O sea, las salidas de Bahía de Los Ángeles, de la bahía hacia Los Angelitos, al Rincón, todo lo que es la parte sur de Bahía es la zona de Tiburón Ballena. Y las boyas esas que vemos aquí afuera son lo que delimitan lo que es la zona de Tiburón Ballena. Y el tiburón viene a alimentarse aquí, de lo que hemos visto, que vienen a alimentarse. No nos ha tocado verlos apareando o que hayan parido, pues que hayan dado a luz aquí en la bahía. No nos ha tocado, sino que más bien es puro alimento nada más. Lo que nos ha tocado ver es
que comen el plancton y luego las sardinas también. La anchoveta, hay una anchoveta chiquita que también come el tiburón ballena. La labor de la CONAM en Bahía de Los Ángeles es un gran ejemplo para la comunidad mexicana en cuanto a conservación y protección del ecosistema. Pasen un bonito día. I cut them all loose and work's my excuse, but the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls.